Un día como hoy, hace exactamente 25 años, la gente iba a votar y por la noche se materializó el triunfo de Vicente Fox. Sí, hace un cuarto de siglo, 25 años. Y hace 7 años, también el 2 de julio del 2018, se materializó la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Es el tema del día de hoy de Radicales y yo comienzo preguntándoles, ¿dónde estaban ustedes el 2 de julio del 2000 y el 2 de julio del 2018? A ver, Alejandro. Pues las dos veces estuve trabajando, como cualquiera puede suponer. En ambas, en la primera ocasión estaba yo clavado hacíamos un sitio web que se llamaba, hace 25 años, que se llamaba Una Fuente. Unafuente.com lo hicimos, pues, lo hicimos Rita Varela, Jorge Cepeda, Rigo Sandoval, que le mando un abrazo, y varios. Hacíamos ese sitio con estudiantes y era, pues, se hacía era una página web. Y luego en la... ¿Pero qué estabas haciendo físicamente? ¿En qué momento? Pues la noche. En la noche, bueno, estaba al frente de la redacción, estaba enfrente de la computadora, estaba metiendo código. Aplaudiendo el triunfo de Vicente Fox. Aplaudiendo el triunfo de Vicente Fox, conmovido, lloré muchas veces. No, me tiré al piso, ya saben, todo eso. No, si me preguntas por mi estado anímico, era de resignación, porque pues ya sabíamos que... Yo sí me enojé. Te molestó la llegada de... Sí, era de resignación, y luego lo que vino, los siguientes días fueron tremendamente humillantes, pues, ¿no? Porque, pues, el personaje intentaba, qué bueno que muy pronto, no tardó mucho en desmentirse a sí mismo, pero intentaba hacer algo, aparentar que le importaba a la gente. Acuérdense ustedes que hay una toma aquella desde un helicóptero de Televisa, no sé qué, donde él se mete, no me acuerdo, una vecindad o en Tepito. Acuérdense que que hace una visita y que le da una toma desde arriba, ahorita me voy a acordar bien de esa, que pasa los días siguientes, y todos los gestos eran como, pues, populistas, ¿no? Era populismo, populismo de derechas que, pues bueno, que tanto reniegan de él. Y sí, ese era mi estado anímico en esa ocasión. En 2010, 2018. Y en 2018, yo creo que estaba yo brincando en una pata, colgando una llamada y levantando la otra y cabeceando, y todos estábamos trabajando y revisando, analizando, rebotando. Claro, aquí en Sin Embargo. Sí, aquí en Sin Embargo. Entonces, pues sí, y el estado anímico era muy distinto, porque sí creo yo que había todavía una incredulidad momentos antes de que se diera a conocer el dato. Estaba todo el mundo incrédulo, de que realmente los números eran los verdaderos. Todavía pensabas que se podía caer el sistema y robarse millones de votos que ya estaban depositados ahí. O sea, y ya cuando viene el dato, cuando ya la tendencia es irreversible, pues sí hay la primera cosa es que agarré, no sé por qué, cuando salieron el dato, ¿a qué lo dan? A las 8, ¿no? Hay uno a las 11. A las 11, ¿no? No sé por qué. El conteo rápido. El conteo rápido. No sé por qué agarré y me puse rápido los zapatos. Ya te ibas. Pues yo creo, no sé, o sea, pero me puse zapatos y como que... Pues, ¿qué andabas descalzo? Pues estaba en mi casa trabajando. Pues sí, señor. Y entonces me puse zapatos para bajar, para agarrar la escalera y bajar. No sé, algo me pasó ahí. Luego después pensé, pues, ¿a dónde voy? En fin, todo eso pasa en... ¿Y tú dónde estabas? Yo en el 2000 me enojé. ¿En el Ángel de la Independencia? Me enojé. No, yo me enojé. Le estaba contando fuera del aire a Héctor Alejandro que yo tenía un aparato de sonido muy viejito que se fue descomponiendo poco a poco con los años. Y
un día antes de la elección de Vicente Fox me fui a comprar uno que daba vueltas, eran 3 discos y daba vueltas, entonces podías tocar 3 discos y tenía unas lucecitas muy bonitas y se descompuso ese día y lo acababa de comprar. Entonces, en ese entonces yo colaboraba de vez en cuando en Reforma. Dinora Bazáñez me dice, ¿por qué no te avientas una crónica de tu experiencia de lo de la elección? Todavía no sabíamos que había ganado Fox. Entonces, Dinora Bazáñez, editora de Cultura. Editora de Cultura. Entonces me aventé un texto donde hablaba del PRI como el viejo aparato de sonido y de Fox como el nuevo que tenía muchas lucecitas pero se había descompuesto. Y entonces dije, bueno, yo creo que eso le va a pasar a Vicente Fox. Porque yo además estaba muy enojado por una cosa de la que Jorge Castañeda después se burló de nosotros. Porque así como él promovió el voto útil porque ya le tenían su cargo en el gabinete de Fox en Relaciones Exteriores, en el Come Si Te Vas desde entonces, yo promoví en contra de eso porque todo el tiempo yo le decía a la gente que estaba en lo del voto útil que era la izquierda la que había hecho todo para que hubiera una alternancia en el poder, que era necesaria la alternancia del poder, pero no por la derecha, no por lo mismo. Y entonces, ahora Castañeda dice, no, bueno, pues así son las cosas, ¿verdad? Se dio por la derecha. Ahora sabemos, digamos, algunas cosas sobre por qué se dio por la derecha, ¿no? Que incluso Claudia Sheinbaum ha citado, me parece que 4 o 5 veces ya en las mañaneras el texto de Francisco Labastida, donde dice que hubo un acuerdo con los Estados Unidos a cambio del préstamo del FOBAPROA. Pero bueno, yo estaba ahí en el 2000 y en el 2006, 18, perdón, estaba yo, fíjate cómo me traicionó el inconsciente. En el 2018 estaba yo también, igual que Alejandro Páez, incrédulo, esperando una confirmación de lo que sabíamos que había pasado, pero hasta que no habló Meade y dijo, sí, ya ganó Andrés Manuel, hasta entonces como que ya me relajé y ahí en mi familia nos abrazamos. ¿Y tú, Héctor Alejandro? Bueno, yo en, ¿Tú no habías nacido, ¿no? Ah, hombre, ¿cómo no? En 2000 era yo un aborrecente que estudiaba en una escuela de monjas y a mí me dio muchísima desconfianza ver que un par de monjas estaban muy contentas de el triunfo de Vicente Fox. Pero yo sí recuerdo con mucha nitidez, yo tenía cierto interés ya por la política, noticiarios, porque a mí me politizó el movimiento de la UNAM, que había sido... Sí. Un año antes. Por supuesto, 99 y es reventado en el 2000 por la Policía Federal de Ernesto Zedillo. Así es, yo le ponía apodos a mis compañeros de salón, no, tú eres el Mosh, tú eres el Diablo, tú eres el tal, y vamos nosotros a hacer huelga aquí contra las monjas. Las monjas no estaban muy contentas. Entonces ese fue mi proceso de politización. Y pues a mí me daba desconfianza eso, y yo recuerdo ver el programa de análisis político de López Dóriga esa misma noche, que fue con Diego Fernández de Ceballos, Gilberto Rincón Gallardo, y este porro de Octavio Paz y de Krause, que era Jaime Sánchez Uzarrey. Y que llegó Eduardo Andrade, que irrumpió al programa. Borracho. López Dóriga le dice, traes aliento alcohólico, y Eduardo Andrade le dice, ¿cuántas veces yo te he olido el mismo aliento, Joaquín? No, y por cierto, Eduardo Andrade al día siguiente ofreció disculpas, dijo, yo me quejé, me quejé de las formas de Fox. ¿Es posible que alguien entre así a un estudio? Pues yo creo que vieron ahí él trabajó en Televisa. Él trabajó en Televisa, él fue comentarista deportivo. Así es. Él fue comentarista de deportes. Llegó hasta el estudio. Llegó al estudio. Entonces ya en el estudio, acuérdate que hay un forcejeo ahí. Hay un forcejeo porque no, entonces dice López Dóriga, le dice, déjenlo entrar. Ajá. Déjenlo pasar. Sí, porque decía que se exhiba, siéntate. Sí. Y sin embargo, bueno, ante Sánchez Uzarrey, las opiniones de Eduardo Andrade eran mucho mejores, ¿no? Pero, lo cual confirma también que más vale creer en los borrachos que en los Sánchez Uzarrey. No, por supuesto. ¿Qué dijo Andrade?
Pues estaba criticando a Fox porque había hecho alusión a su religión, a agradecer a Dios y cosas así. Y Eduardo Andrade vio ahí algo como una especie de fricción con el Estado laico, que al final pues sí ocurrió. Sí ¿no? ocurrió. Entonces, pues bueno, eso fue en 2000, yo estaba en esa en formación combativa. Así es, ante las monjas de autoritarias. una escuela privada en Veracruz. Y en 2018 yo ya estaba en la República Checa. Era el Mundial de Rusia y yo había estado mandando unas notas de fútbol y política al periódico La Jornada Veracruz. Mandaba yo tomaba como pretexto los partidos de fútbol que se para hablar de política. Para hablar de política. Correcto. Y entonces envié varias entregas ahí. Y ahí en 2018, en 1 de julio, yo ya había regresado a República Checa, ya no estaba yo en Rusia. Y pues bueno, con la diferencia horaria de 8 horas, pues yo estaba esperando la información desde muy temprano allá, pero pues era inútil, ¿no? Aquí era todavía más temprano. Entonces ya a la medianoche que más o menos empezaron a rondar los números más confiables, pues ya yo no me los creía y fue hasta, no sé, como las 3 de la mañana de allá que se dio la noticia. Y en ese entonces había habido una coincidencia. Quien era mi compañera de aquel momento trabajaba a veces en una tienda de estas que están 24 horas abierta y le había tocado atender en la noche. Dije, bueno, tengo mi cerveza garantizada, ¿no? Fui ahí a visitarla y nos tomamos una cerveza y yo le dije, vamos a brindar. Me dice, ¿de qué hablas? ¿Quién quiere brindar lunes a las 3 de la mañana? Y dije, no, pues ya acaba de ser la elección en México. Ah, ¿cómo fue? Y ya. Dijo, no, está bien. Y nos tomamos una cerveza ahí en el mostrador de la tienda, cosa que a los pocos clientes checos que llegaron a esa hora no les extrañó, porque para ellos beber en lunes a las 2 de la mañana es lo más normal del mundo. Entonces dijeron, pues es normal beber aquí en Que es buena la cerveza checa. No, es la mejor del mundo, si me lo preguntan a mí. Pero y creo que, ¿de plano? Que nos desmientan los datos, pero creo que la última vez que yo revisé los datos de consumo de cerveza en el mundo, la República Checa era antes que Alemania. Sí, per cápita son el pueblo que más cerveza consume en el mundo y los alemanes del este cruzan a la República Checa para consumir cerveza de ahí, diciendo, la cerveza checa es tan buena como la alemana, pero es más barata. Entonces... Ya acabamos hablando de heladas, man. Acabamos hablando de heladas, pero es muy importante, evidentemente, hacer una valoración de esta fecha tan relevante, porque son 25 años de esa victoria que representó el fin de una hegemonía del PRI en la presidencia de la República de 71 años y el inicio de un régimen político supuestamente de cambio, como lo ofreció Vicente Fox. Y luego el contrapunto es, desde mi punto de vista, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, que la vemos todavía muy fresquecita. ¿Pero tú dónde estabas? Pues es que nadie me preguntó. Pues ahí está. Sí. Te preguntes de a sí mismo. Entrevistes. Bueno, en el 2000, estoy más viejo hoy. Estaba más joven en el 2000. En el 2000 me tocó cubrir esa elección en el Instituto Federal Electoral. El 2 de julio del 2000 estaba yo en el Instituto Federal Electoral. Había cubierto parcialmente las campañas de Vicente Fox y de Cuauhtémoc Cárdenas. Y el día de la jornada electoral, a eso de las 2 de la tarde, fui a asomarme a la representación de los partidos políticos, fui a la del PRD, y pues estaba hasta cierto punto normal, esperanzados en que Cuauhtémoc Cárdenas pudiera haber ganado. Como yo mismo voté por él. Fui a la del Partido Acción Nacional, y estaban contentos, pero sí. Esperando. Pero para mí el dato fundamental fue que a las 2 de la tarde la representación del PRI en el Instituto Federal Electoral era un panteón, era un funeral. Y ese dato
lo estuve preguntando con quienes tenían mayor información de cómo estaba fluyendo, y después los conteos rápidos que estaban fluyendo, que eran hace 25 años, eran otras circunstancias. Y luego en la noche que se materializa. Y es el IFE, presidido por José Waldenberg. Y en el 2018 yo cubrí la campaña de Ricardo Anaya y estaba en el Hotel Camino Real donde se concentró, y desde en el curso del día, con información que era evidentemente falsa, me decían que iba adelante Ricardo Anaya. Era una falsedad. Todavía a Rubén Aguilar, que era su vocero, que fue vocero de, fíjate, de Fox del 2000, dice, no, hay un voto oculto. Ese voto oculto del que volvieron a hablar en el 2024. Y fue un fraude. Pero cuando... Y siguen hablando de ese voto oculto, ¿no? Sí, siempre. Sí. Y entonces ese día, sale José Antonio Meade a reconocer el resultado, y entonces se genera un pleito dentro del equipo de Ricardo Anaya porque les ganó el reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y ya tiene que salir Ricardo Anaya para decir, pues, nuestras tendencias. Y recuerdo que Jorge Romero Herrera, antes de comenzarla, cuando iban hacia la conferencia de prensa, me dice, asumimos que nos ganó de manera contundente. Jorge Romero Herrera, el nuevo... El líder del cártel inmobiliario. Sí, del cártel inmobiliario. Y son, pues, dos experiencias personales y profesionales, pues, que uno siempre agradece porque está en la historia. 25 años de Fox que yo estaba en el INE, pero seguía el festejo de Fox con las reservas efectivamente que yo tenía. Yo decía, ganó, el Congreso no lo ganó. Vamos a ver cómo funciona esto. Pero yo no voté por Vicente Fox, voté por... voté por Cuauhtémoc Cárdenas, siempre he votado por la izquierda, y es bueno hacer este análisis ya entrando, Héctor Alejandro y Fabricio, pues lo que han representado estos dos personajes y estos dos proyectos, aunque en el caso de Fox sea un proyecto que no es el propio, es el proyecto neoliberal y es el proyecto de Salinas, es el proyecto del PRIAN. Por eso importa tampoco Vicente Fox, o sea, en realidad, justamente por eso, porque se trata de un personaje impuesto por los grupos de interés, los grupos de presión o los grupos de poder. Importa muy poco, pues, que en él se haya materializado, pues, esa supuesta transición, porque pues era un monigote, ¿no? Era un personajillo ahí que agarraron, le dieron una sangoloteada y lo impusieron en la presidencia para poder mangonear la presidencia. Le agarraron gusto al método, porque después, claro, después siendo México un país presidencialista, creo yo que el caso Vicente Fox es el más patético de imposición de las élites. Es el más patético. Se les pasó la mano con Fox. Y yo creo que ahí viene gran parte de las razones de la derrota de las élites. La actual derrota de las élites está relacionada fundamentalmente con este personaje, porque se les pasa la mano. Se les pasa, es demasiado. Ya ponen a un personaje ignorante que no saben escribir su nombre en mayúsculas y minúsculas. Un mequetrefe, el primer vendedor que encontraron en la banqueta, ese lo agarraron, lo metieron y lo pintaron para presidente. Y no entienden la lección, no aprenden la lección. Por eso es que yo digo que después de Vicente Fox, el siguiente fracaso más contundente, pero ahí sí no llegan hasta la presidencia, es Xóchitl Gálvez. Es que es la misma idea. Es la misma idea, intentan repetir la idea con Xóchitl Gálvez. Les avergüenza tanto Xóchitl Gálvez como les avergüenza a Vicente Fox, fíjense ustedes. O sea, si hay personajes que le avergüenzan a la derecha, es Vicente Fox y también Xóchitl Gálvez. O sea, yo siempre digo, pues, ¿para qué tendrían que revivir a
las élites intelectuales, ¿por qué tendrían que revivir a Zedillo? Pues que no, Xóchitl era un paso antes de semidios. Un fenómeno, ¿no? Del fenómeno, inteligente pero carismática. El populismo bueno, casi No, pues tú acuérdate la definición de Enrique Krause. Sí, sí. Pues bola de desvergonzados, empezando con Enrique Krause. Desvergonzados que querían colocar a ese personaje como habían colocado al otro personaje. Y yo creo que lo de Vicente Fox hace mucho daño en la derecha. Claro, viene Calderón, viene Peña, que Peña es otra manera de colocar un personaje desde el poder. Ahí participan otros núcleos de poder, pero casi los mismos. Son los ¿no? mismos, en son realidad. los mismos, sí. Con otro interés, tenían otro interés. Ahí sí querían ir por todas las fichas, ¿no? Creo que con Vicente Fox están aprendiendo los límites de la presidencia. La agarraron, la presidencia de la República, la tomaron, pero estaban conociendo los límites de la presidencia. Acuérdense que antes de Fox, pues sí, llegaban las élites al poder, pero no llegaban con ese poder. O sea, con Salinas se cuadraron el día 1, todos los poderes, o si no, como eran rudos. O sea, los presidentes del PRI eran canijos, incluso hasta Zedillo. Zedillo agarra y manda al exilio a Salinas, o sea, es ese tipo de presidente, ¿no? Cuando llega Fox, entonces ahí, digamos que tientan el poder, pero no conocen sus límites, las élites. El mequetrefe no importa, pues ellos me refiero, no al mequetrefe Fox, personaje, además, en fin, pero ellos están tentando el poder para ver cuáles son las fronteras de su propio poder. Y en ese ejercicio se les pasa la mano. Si necesitas a alguien que te ayude pues a determinar esas fronteras, porque si te metes tú, entonces es una lucha de intereses y terminas por no simular absolutamente nada. O sea, se acaba la simulación, termina, se te desfonda absolutamente todo, y entonces lo que sigue es cometer un fraude electoral. O sea, esa es la razón en realidad del fraude electoral. El fraude electoral es agarrar el poder y decir, no lo vamos a soltar porque sí la regamos, pero queremos darnos otra oportunidad. Porque es nuestro. Es nuestro y aquí nos vamos a quedar, así que otro fraude electoral, y lo hacen de la peor manera. Ahora, al mismo tiempo yo le decía a Álvaro, se cumplen los 7 años del triunfo del presidente López Obrador. Yo creo que termina con tales niveles de aprobación inéditos, que yo creo que la mayoría de la gente estamos no razonando cómo ganó y cuándo ganó, sino razonando que se fue. O sea, creo que estamos todavía en eso. Es como una especie de entre duelo con respeto, pero que es una especie de duelo. Tú velo en los comentarios de la gente. Hay mucho duelo todavía de los 6 años de López Obrador. Tú velo. Tú analizas los chats, analizas lo que la gente postea, lo que la gente dice, y le gusta, pues, de repente ver una foto del viejo. O sea, sí hay eso, pues, ¿no? Y yo creo que hay todavía pues, el análisis de la pérdida, ¿no? El análisis de la pérdida, porque pues terminó, se fue, y era un personaje tan íntimo, que estaba dentro de tu casa, que todavía estás en ese duelo. Todavía no analizamos pues la victoria de hace 7 años. Pues creo que a estas alturas, a un cuarto de siglo de que se dio esa histórica fecha del 2 de julio de 2000, histórica en el sentido descriptivo, sociológico del término, ¿no? Porque claro que causó muchos cambios esa fecha, aunque no necesariamente favorables. Hoy tenemos ya muchísimos más datos que nos ayudan a entender, porque esto es algo que Álvaro Delgado, retomando a don Julio Scherer, siempre retoma, que la historia importa tanto como el futuro. El pasado importa tanto como el futuro. Son dos tiempos que se acompañan. Así es. Y los historiadores contemporáneos dicen, a ver, no se trata de solo entender los hechos del pasado para explicar el presente. También muchas cosas del presente ayudan a entender hechos del pasado.
creo que hoy tenemos ya ese privilegio de poder analizar con mayor profundidad y largo plazo ese sexenio que fue, o bueno, ese hecho histórico que fue la alternancia en el año 2000. Porque ya podemos hablar de una cuestión de cambio de régimen gracias a lo que pasó también hace 7 años. El de Vicente Fox no fue un cambio de régimen per se. Fue una alternancia que vino a corolar eso que se ha denominado el régimen de la transición, que hoy sabemos que no está bien analizado. Nos hablan, si observamos por ejemplo la portada de la revista Nexos de este mes, que tiene un epitafio y una página en negro diciendo se murió el régimen de la transición. Así es. Así es. Ah, mira, ya lo reconocí. Y es verdad. Y es verdad, pero, sí. Y es por verdad. supuesto, Qué bueno. pero no es ninguna mala noticia, porque ese régimen que se convirtió en una ubre de presupuesto para muchos y un modus vivendi, como dijo muy bien Ariel Rodríguez Curi en Canal 11 en el programa de los periodistas, se convirtió en un modus vivendi y en una manera muy, creo yo, muy superficial de entender el proceso político mexicano contemporáneo. No estoy desdeñando los grandes beneficios que trajo la democratización en México. Eso me parece que es un aporte real que sí tenemos que valorar. Pero como que se ha ceñido esta mirada a lo meramente institucional, sin atender lo que pasó en terreno, o desdeñándolo, o tomando algunas cosas como anécdotas cuando en realidad eran hechos tremendos, ¿no? El primero de ellos, pienso en lo siguiente. Se acusa que, por ejemplo, en 2018, cuando López Obrador gana, que era una especie de nuevo PRI, porque había muchos priistas con él, o muchos prianistas que se habían sumado, y ponen como caso emblemático a Manuel Bartlett. No, ese es el gran símbolo de que es resabios del viejo régimen en el proyecto de López Obrador. Bueno, si hacemos un recuento de lo que pasó en de 2000 a 2012, ¿qué pasa con Francisco Gil? ¿Qué pasa con Agustín Carstens? ¿Qué pasa con Luis Telles Kuenzler? ¿Qué pasa con el porro mafioso del saco de pus? ¿Qué pasa con gente como Benjamín González Ruaro? ¿Qué pasa con gente como Florencio Salazar? Todos ellos venían del PRI y estuvieron en cargos clave en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y a nadie escuchamos decir, es que el gobierno de Calderón representa al nuevo PRI, porque hay 6 expriistas ahí. Nadie dijo, el de Vicente Fox es el nuevo PRI, porque hay varios expriistas ahí. La única fuerza política que sí lo dijo fue la izquierda partidista, que dijo, es el PRIAN. Y a la larga, ¿quién terminó teniendo razón? Esa izquierda partidista. En el año de 2006, por ejemplo... Y no solamente la izquierda partidista, sí, quizá claro, valga la pena decirlo. Sí, por supuesto. Sino la izquierda comprometida realmente con una transformación. Sí, en ese momento, digamos que me refiero a la izquierda partidista, a López Obrador en ese momento, que en ese momento pertenecía al PRD. En 2006, por ejemplo, había más egresados de la UNAM en el gabinete de Evo Morales que en el de Felipe Calderón. Había 3 funcionarios de Evo Morales egresados de la UNAM y con Calderón nada más había 1. Y nadie dijo, es que Calderón odia a la UNAM. Es antiintelectual. Es antiintelectual. Y eso que en 2006, lo primero que hizo el PAN en la Cámara de Diputados, cuando entró la legislatura 60, fue inventarse una justificación para reducir el presupuesto de la UNAM diciendo, es que si ahí en la UNAM saca 5, el 5 es aprobatorio. Y eso lo dijo un diputado de la extrema derecha, Padilla se apellida. Sí, fue presidente de la Concanaco. Así es. Y en ese momento era presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Así es. Y nadie dijo, es que Calderón es antiintelectual, cuando en los hechos estaba reduciéndole el presupuesto con artilugio. Bueno, ¿a quién se le ocurre decir eso, que en la UNAM el 5 es aprobatorio? Solo un panista de la extrema derecha. Entonces,
ya con esto cierro. Creo que hemos visto en efecto cómo Calderón y Fox y también Peña Nieto fueron todavía el estertor de esto que llamamos el régimen de la transición, que se prolongó mucho más de lo debido. Ninguna transición a la democracia debe durar tanto. No se puede hablar de una democracia completa cuando estamos todo el tiempo diciendo, este gradualismo ya se extendió, por mucho que haya sido largo el régimen priista de 70 años, y siempre se ha escatimado lo que sí hizo la izquierda en este proceso, que muchas veces sacrificaron más que los principales beneficiarios de la alternancia y de la transición. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hoy ya tenemos datos para decir que ese régimen se acabó y no es en ninguna medida una mala noticia. No, a mí me da mucho gusto esto que me dices. Yo hace mucho que no voy a hacer revistas, pero que Nexos acepte que se termina la transición, me parece interesante porque efectivamente si abarcamos, digamos, los dos puntos que propone este programa, el triunfo de Vicente Fox y el triunfo de López Obrador, lo que estamos haciendo es precisamente eso, es decir, a uno se le llamó la transición y al otro la transformación. Tenía que ver con cuáles eran los objetivos que perseguía la ciudadanía cuando respaldaba la democracia. En uno, en el de Fox, digamos, la alternancia se daba como ya el hecho que definía la transición, y luego vino este asunto del gradualismo, que yo se lo oí muchas veces a José Waldemar, ¿no? De que no había, decía que no había... sobre reforma, era un juego de palabras que hacía, decía, sobre reforma no hay vuelta a la izquierda. Y entonces el gradualismo era negociar absolutamente todo en una especie de nueva unidad nacional. Ellos que se sentían tan lejos del PRI y que en realidad estaban dentro del PRI, pero bueno, era este gradualismo, pues no solamente duró mucho, mi querido Héctor, sino que no tenías ninguna, digamos, evidencia de que fuera avanzando, porque en el 2006 hay un fraude, en el 2012 compran 5 millones de votos. ¿Es un fraude? Que es un fraude, pues no existía tal transición, ¿no? Qué bueno que ya la enterraron. Y en el caso de la transformación, bueno, ahí está la evidencia, digamos. Entran a esa elección como votantes millones de personas que no habían votado antes. E irrumpen, digamos, en la vida pública un movimiento que es un movimiento de opinión, pero también es un movimiento político, de politización de la gente, etcétera, y a eso se le llama la transición, la transformación. López Obrador hace digamos, una conexión con ese movimiento y se desarrolla todo el asunto de los programas sociales, una nueva visión económica, etcétera. Entonces la democracia ya no solamente sirve para que llegue otro, sino que tiene que ver con el bienestar y con el desarrollo de las regiones del país. Y creo que ahí es donde está, digamos, ahí están las dos fechas que estamos conmemorando. Finalmente, el gabinete de Fox, digamos, ahora que lo refería Alejandro Páez, pues es un gabinete realmente de gerentes, de empresas pues no muy exitosas. No, porque ni siquiera es de empresarios, es de gerentillos. Es gerentillo, ¿no? Pues ahí de los fertilizantes, un güey que repartía fertilizantes, otro que hacía zapatos en Guanajuato. Ninguno de ellos se iría a dirigir una empresa de verdad. No. Ninguno de ellos. No, de hecho se los ponen a dirigir un país. Exacto. Y Fox dijo, yo debía hasta la camisa antes de ganar la presidencia. En una entrevista. Y es verdad, ¿eh? Sí. Es verdad, está acreditado documentalmente que estaba en la calle Vicente Fox. ¿Y ahora no? No, bueno, se convirtió en un potentado. Ahora tiene el agua, no sé. Claro, perdón, interrumpí. No, estamos en lo porque yo te iba a preguntar justo de eso. O sea, finalmente, digamos, bueno, es un gabinete de gerentillos,
el de Vicente Fox, pero con un componente muy fuerte del Yunque. Sí, es importante el componente de la extrema derecha secretera también, porque el gobierno de Vicente Fox, que ya había mostrado sus límites en Guanajuato, es decir, no hay sorpresa de cómo fue el gobierno de Vicente Fox en la presidencia de la República, porque ya como gobernador de Guanajuato fue un gobernador mediocre, un gobernador sustentado en mucha publicidad y en mucho dinero para periodistas. Yo recuerdo haber entrevistado al que era director del periódico El Correo, Arnoldo Cuellar, y decía, pues es que los medios estábamos felices, porque había mucho dinero, Marta Sagún repartía mucho dinero y por tanto, pues no podíamos criticar mucho. Entonces, Guanajuato era, por ejemplo, a sus principales asesores, a Flores, que después sería conocido como el embajador Colchones en China. El propio, el que fue director del INEGI, se me Sojo. fue Sojo, Eduardo Sojo y Ramón Muñoz, les decían en Guanajuato los sopilotes estreñidos. ¿Por qué? Porque daban vueltas y vueltas y no hacían nada. Los sopilotes estreñidos. Era un grupito de supuestos asesores para el México, para el Guanajuato de tierra de oportunidades, que fue una lema de Guanajuato. Pero un gobierno mediocre. Eso sí, la extrema derecha, para responder a tu pregunta, se apoderó de la estructura burocrática, de los mandos principales, con Ramón Muñoz, miembro de la organización secreta El Yunque, cuyo seudónimo es Julio Vértiz, como después lo fue en el gobierno federal, con personajes que tenían como prioridad lo ideológico al servicio público. Mientras que, por supuesto, en Hacienda se coloca un personaje clave, y en Gobernación, Francisco Gil Díaz, que es el que maneja los grandes intereses, y junto con Santiago Krill, que es también el representante de grandes intereses económicos. Entonces, es un fiasco de gobierno. Tan es un fiasco que tiene que recurrir al fraude para acreditar por lo menos una cierta aceptación y una cierta continuidad con un gobierno que lo suceda. Y entonces, el personaje como Vicente Fox, 25 años después, es una piltrafa moral, es un personaje al que nadie le puede decir es que fue un hombre que realmente materializó el cambio. Traicionó no solamente a los que votaron por él, traicionó al país en todos los órdenes. Aquel grito de no nos falles del Ángel de la Independencia el 2 de julio del 2000, pues fue traicionado enseguida. De hecho, ya había traicionado desde que financió con dinero sucio su campaña electoral del 2000, con los amigos de Fox. Y con López Obrador sí se marca un contrapunto, muy claro. Fox fue la continuidad del salinismo, como lo fue también Calderón y Enrique Peña Nieto, y el 2018 y López Obrador sí marcan un punto y aparte, una etapa nueva de la historia de México. Claro que los de Nexos hagan hecho un número especial que se llama Requiem por la transición democrática, creo que, bueno, pues hay que reconocerlo, es un acierto. Sí, está bien, ojalá vendan muchos ejemplares, pero hay que ver qué contiene. No está mal que se someta a análisis si el fin del régimen de la transición. Vamos a discutir efectivamente eso. No va a pasar, Álvaro, porque eso pasa por la honestidad y no tienen honestidad. O sea, para poder discutir qué fue el régimen de la transición, tendrían que aceptar que hubo un fraude en 2006, porque ahí parte todo, justamente, Fabricio. O sea, si son grupos
de académicos, intelectuales, generaciones, porque son muchas, varias generaciones, que no aceptan que en 2006 hubo un fraude. Entonces, en tanto que más bien no... que lo avalan, ¿no? Bueno, que avalan lo que pasó, claro, lo que sucedió, el proceso electoral ahí, está su firma. Está la firma. Efectivo. O sea, entonces no hay manera pues de discutir porque la transición, como ellos la imaginaron, en un principio, imagino, creo, nació muerta. Porque muere inmediatamente después. Ni siquiera termina de nacer cuando se está agonizando, ¿no? La llegada de Vicente Fox plantea eso, porque es imagínate tú qué democrático puede ser que un gobierno se plantee la posibilidad de acabar con la educación pública. O sea, que ¿puede haber algo de democrático en eso? Al contrario, es una renuncia a la democracia. Ellos se imaginan que la democracia es ir cada 6 años a votar y que te regreses a tu casa a la chingada, ¿no? Eso es lo que se imaginan ellos, que tú vayas cada 6 años, votes y luego te vas a la chingada. Perdónenme la palabra porque vale completamente la palabra. Y que te regreses a tu casa y cierres el hocico los próximos 6 años. Y que no te quejes porque no hay servicios ni porque no hay reparto justo de la riqueza. No te quejes mientras que los empresarios se hacen más ricos y no pagan impuestos. No te quejes mientras que... O sea, esa idea de la democracia es una idea comodina y abusiva de la democracia, donde no incluyen la democracia económica, donde no incluyen la democracia social, donde no se analiza que la gente necesita transitar todos los días hacia la democracia. No, lo piensan como un proceso donde vas cada 6 años, votas y luego ves la tele, los ves a ellos haciendo lo que hacen y te regresan, agarran, destruyen, intentan destruir la UNAM, intentan destruir la educación, casi lo logran, casi lo logran en el país porque hay un retroceso tremendo en la educación pública. Vean ustedes las escuelas, o sea, hace cuánto tiempo que no se le invierte. Y luego hay también esta idea de que el gobierno no puede con todo, el gobierno no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? O sea, este país, cuando éramos mucho más pobres, nos aventuramos y hicimos una UNAM. En este país nos aventuramos y tuvimos una gran petrolera, la petrolera número 1 del planeta. La tuvimos nosotros, los mexicanos, por un impulso del general Cárdenas de decir, es nuestra y aquí no la quedamos y ya, y vamos a ver las consecuencias. O sea, y tú le decías a cualquiera en los 40 años de neoliberalismo, cualquiera oye, hagamos algo un poquito más grande porque se nos están acabando los hospitales, se nos está acabando lo que hicimos en épocas anteriores, y te decían, no, mira, el presupuesto no alcanza. No da para tanto. O sea, ya una renuncia oficialmente a que el Estado opere, funcione, garantice para los ciudadanos el mínimo bienestar. No, el Estado se convierte en tu preocupación. El Estado entonces se convierte en tu preocupación porque si te descuidas, el Estado te roba un zapato. Y si te descuidas, declara una guerra. Y todos a morir y todos a traer el sosiego. ¿Dónde está mi hijo? Como nos pasó con los 6 años de Calderón. 6 años de angustia permanente de millones de mexicanos, como nos pasó con Zedillo. 6 años de angustia de la caída de la economía. O sea, los gobiernos tienen que agregar bienestar. Bienestar, tienen los recursos, tienen la manera de hacerlo. ¿Por qué tendríamos que estar sufriendo cada vez que llega un nuevo presidente? Ya está corrupto otra vez, ya está otra vez las oleadas de corrupción. Entonces, de regreso a eso, yo creo que qué bueno que se acabó la transición, si es que imaginaban que hubo una transición hacia algo. Pues la transición que imaginaron para el 2000, lo que hizo fue llevarnos a la mierda, perdónenme. Eso fue lo que hicieron porque lo que significó Vicente Fox fue exactamente eso. ¿Transición hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Hacia la derrota de nosotros como mexicanos? ¿Hacia avergonzarnos de llamarnos mexicanos? ¿Hacia allá fue la transición? Pues no, qué bueno que ya se acabó. Sí, yo quiero retomar parte de lo que ya se ha dicho, sobre todo lo que planteaba el maestro Álvaro Delgado y el Yunque,
Porque, a ver, hay algo que hay que poner en la mesa y de buena fe, así como para que el debate enriquezca y tomemos esta postura que hoy hace, por ejemplo, esta revista como Nexos, ¿no? De que requiem por el régimen de la transición. ¿Y sí, por qué justo lo estaba viendo, sí, o sea, es vergonzosa. ¿Y por qué eso no debe ser una mala noticia? Por lo siguiente, una de las cosas con las que yo discrepo con muchos transitólogos y también con otros ideólogos liberales es esta idea de que con el fin con la caída del muro de Berlín nos avenimos a la época posideológica. Ya no existen las ideologías y pareciera, yo recuerdo hace poco, me invitaron a una serie de conferencias extraordinarias, por cierto, en Querétaro, la maestra Ángeles Guzmán, la cátedra Leonardo Morlino, que es precisamente para tratar estos temas sobre la democracia. Ahí se planteaba una cuestión interesante, pero con la cual yo discrepo, ¿no? Que es esta idea de que hoy el debate ya no está entre derechas e izquierdas, sino entre demócratas y antidemócratas. Yo tengo una fuerte discrepancia con eso porque creo que las ideologías, en tanto haya desigualdad, van a seguir existiendo. Y si nos atenemos a los hechos y a la historia reciente de este país, los momentos más graves que ha vivido la democracia mexicana tienen responsables que tienen que ver con lo ideológico. O sea, no se trata de una serie de personajes prepotentes que de pronto en una borrachera le quisieron hacerle un freno a la democracia. No, se trata de personas cuya manera de pensar sí tiene un elitismo intrínseco para que los hace ver como natural la exclusión. En ese sentido, perdón, hay que decirlo, el bienio de la antidemocracia en el siglo XXI en México es de 2004 a 2006. No solo por el desafuero y por el fraude electoral de ese año, que vamos a ceñirnos a los términos formales de la democracia, ¿no? Que es esta rotación de élites con base en elecciones y la necesidad de que haya reglas que garanticen la equidad de la contienda. Ahí no solo no se garantizó la equidad de la contienda, por poco y se encarcela a alguien solo porque tenía posibilidades amplias de ganar. Perdón, eso es el primer golpe de Estado suave en América Latina. Los transitólogos no han dimensionado la gravedad de eso, ni lo han puesto. Claro que no. No, claro que no lo han hecho. No. Y me parece que eso es fundamental porque hay que mirarlo en panorama. El caso de López Obrador es parecido al caso de Lula en Brasil y de Dilma Rousseff y de Evo Morales apenas hace 5 años. Es igual al caso de Rafael Correa, en Honduras con Manuel Zelaya. O sea, es una constante ya lo quieren hacer con Petro también. Por supuesto, es una constante que se prolonga por más de medio siglo. Yo creo que no hay manera de desdeñar medio siglo de historia y decir, es que ya las ideologías no importan, importa si eres demócrata o antidemócrata. Pues tienes ahí una ideología que juega en la democracia y que es abiertamente antidemócrata y que te hace no solo fraudes y desafueros. En 2006 fue el Atencaso. Tenemos que recordar eso como uno de los peores momentos del autoritarismo en el siglo XXI, junto con Ayotzinapa. Y no hay nada que se pueda comparar a eso después. Y por eso hay una gran discrepancia. A un pueblo entero. A un pueblo entero, por una cuestión. Con policías, con... Y aparte usando a las... Por quitarle la tierra. Así es. Y con la orden de a las mujeres úsenlas como botín de guerra. Y hubo violaciones ahí ordenadas por Wilfrido Robledo, que era entonces funcionario... De la Policía Federal. Y así es. Y también por la policía de Peña Nieto. De Peña Nieto, como gobernador del Estado de México. Perdón, esos rasgos que son propios de la extrema derecha son propios también de la antidemocracia. Entonces, ese es uno de los grandes, de las grandes ausencias en este discurso de los transitólogos que me parece los hace llevar a conclusiones que no son acertadas. Y yo creo que tendríamos nosotros que pugnar por decir, momento, no nos pueden hablar de esta dicotomía si no consideramos que hay un actor antidemocrático, ideológicamente antidemocrático, que juega a la política disque desde la democracia sin creer en ella. Sí, yo espero que con este régimen, la democracia de Nexos, se cierre el Instituto de la Transición Democrática que presidieron Waldemar y Rolando Cordera y todos estos
que fueron los llamados mapaches, no en el sentido electoral, sino en el sentido político, porque era el movimiento de acción política dentro del PESUM. Ellos fundan este Instituto de la Transición Democrática. Por cierto, Centro de Estudios, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Transición Democrática, que por cierto sus reuniones, ya desde ahí, digamos, estaba todo un poco extraño. Sus reuniones eran en el Museo Trotsky, pero no pagaban renta. Normalmente se paga renta porque los centros culturales pues viven también de eso, de las presentaciones de libros, etcétera. Y no pagaban renta porque pues el que lo dirigía era un amigo de ellos llamado Javier Wimmer, que en paz descanse. Y ese Instituto de la Transición Democrática, que supongo que van a cerrar, era también una especie de escuela de cuadros del IFE, de donde surgieron funcionarios del IFE como Ricardo Becerra y otros, digamos, que Pedro Salazar, que fueron como haciendo un... Ciro Murayama, que fueron haciendo como un combo. Lorenzo Córdoba, sí, que fueron haciendo como un combo entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, casi toda la UNAM, y ese Instituto de la Transición Democrática con el INE. Y ¿no? el INAI. Y el INAI también, exacto. Ahí hay como una especie de combo donde se circula, ahora que la circulación de las élites, aquí nomás era una, pero circulaban entre distintos. Y se hicieron literalmente millonarios. De ahí viene justamente su amargura. Exacto. Bueno, es que cuánto dinero puedes tener ya, pero bueno. Hay un momento, ¿no? En que dices, ya tengo suficiente o no. Pero bueno, eso es una pregunta que siempre me hago. Ese momento nunca llega. No. Siempre me hago esa pregunta con gente como Slim y como... No. Es que está probado que eso no hay saciedad. Porque no hay saciedad de eso. Más dinero. Entonces, bueno, a lo que voy es, deberían de cerrar ya todo eso ahora que ya se murió la transición. Y también, efectivamente, lo que dice Héctor Alejandro, esta idea, que es una idea muy vieja en Estados Unidos, que pues la trabajan, la inventan, la General Motors, la DuPont y el complejo armamentista de Estados Unidos inventan esta idea de que en la Guerra Fría lo que importa es totalitarismo contra democracia. Y entonces así enfrentan, ¿no? Van acusando de totalitarismo a ciertos países y no a otros, como en el caso de México, que les parecía muy conveniente tener una frontera con alguien que tenía un partido único, pero sí en la Unión Soviética, en toda Europa del Este, etcétera. Entonces, totalitarismo contra democracia y el borramiento de la izquierda y la derecha como ideologías, a tal grado, digamos, que ellos pensaron, como decía Alejandro Páez, que la democracia era un sistema de reglas. Y si ustedes se fijan en el estilo que me parece ya, digamos, caricaturesco con respecto a Goldenberg, pero es el mismo estilo, el de Lorenzo Córdoba, siempre se van a referir a el número de casillas instaladas, claro. Lo procedimental. Lo puramente procedimental. Es que esa es la democracia. Y por eso, una de las causas por las cuales nos cuesta tanto dinero, cada vez que hay consultas, cada vez que hay elecciones, no sé qué, porque ellos solo ven el procedimiento de volver a entrenar a los que van a ir a buscar, a los que van a ser los presidentes de casilla, los funcionarios de casilla, y entonces todo se les va, el dinero es un dineral que se les va en la preparación de la preparación, ¿no? Como en una especie de burocracia intermedia, la preparación de los funcionarios de casilla, porque todo es procedimental, y entonces cuando tú les hablabas en el 2000 de izquierda y derecha, ellos decían, no tiene nada que ver, o sea, la cosa es que la elección funcione, los votos cuenten y se cuenten, y entonces ya, pues cada partido le va poniendo su ideología, pero eso no tiene nada que ver con el IFE o el INE. Bueno, tan tiene que ver que ahora estamos discutiendo ¿por qué Guadalupe Tadei
puso a este funcionario operador electoral electoral de Manlio Fabio Beltrones, en el PRI, lo pone Matehuala, se apellida, ¿no? Sí, Hugo Patlán Matehuala, lo pone en el lugar de el que había trucado los audios de López Obrador, sí, para llamarlo misógino, o ¿cómo le llaman ahora? Violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, nada menos. Entonces lo que provoca es que, bueno, Claudia Zavala, como su jefa, no asume la responsabilidad de haber trucado al presidente de la República. Destituyen al personaje. Pero... Y entonces, López Obrador ya está impedido de mencionar a Xóchitl Gálvez en la mañanera. ¿Qué es lo que pasa? Xóchitl Gálvez cae en popularidad, porque lo único de lo que se podía agarrar, pues no era de Jorge Castañeda, era de su enfrentamiento con el presidente, y ella tocando la puerta fársicamente del Palacio Nacional. Pero bueno, Guadalupe Tadei que llegó a un INE que está claramente dividido entre estos transitólogos, la gente de Lorenzo Córdoba y de José Waldemar y de Rolando Cordera en el INE, que son el PRIAN, que es el PRIAN, y unos nuevos que luego se van con la finta y votan ahí como sea, y ¿no? Sí. Para demostrar quizás su independencia, y entonces algunas veces dirán que la tierra es plana, y porque es muy independiente decir eso, y entonces lo que tienes es que tienes un instrumento electoral que nació en el régimen de la transición, que ya ha muerto, según Nexos, y entonces tendría que transformarse. Es decir, la idea sería no tener un INE ni tan costoso, ni que permita, ni que sea permeable a estos personajes, pero es que me parece ya un poco el colmo que la acción electoral del PRI esté fiscalizando periodistas. Alejandro, perdón, Héctor Alejandro y Fabricio, no olvidemos una cosa. Cuando Waldemar fue presidente del IFE, el secretario ejecutivo, es decir, el responsable de toda la estructura del Instituto Federal Electoral desde 1996 y por varios años, fue un priista, Felipe Solís Acero. Es cierto. ¿Por qué? Y había priistas en toda la estructura ejecutiva del IFE. ¿Por qué? Porque era la transición, ¿no? Es que la estructura era la de Emilio Choefet, la de Ernesto Zedillo y todavía de Salinas. Esa estructura del IFE que encabezó como presidente del Consejo General José Waldemar, pues era priista. Esa es la transición. Estos hombres que hablan de la transición a la democracia, del régimen de la transición que ya murió, son en realidad los operadores del viejo régimen, con el que pactaron para prolongar esa transición años y años y años y años, para verlo, para tenerlo como una fuente de empleo, para tenerlo como una manera de vivir. Y claro, son expertos. Aquí se debe poner una casilla, aquí la sección electoral, lo procedimental, que me parece que es muy importante. Y vamos a tener que seguir hablando de en otro momento, pero yo creo que es muy tramposo el discurso del régimen de la transición, porque es una vez más el centro, que no se reconoce como derecha y que tiene una barnizada de izquierda, y que dice, no, ya no podemos hablar ni de derecha ni de izquierda, tenemos que hablar de demócratas y antidemócratas. Hasta en ese mismo terreno, estos personajes no resisten los hechos. Estos personajes que hablan del régimen de la transición y están en el lloriqueo, son los que traicionaron el principio fundamental de la democracia, que es un ciudadano, un voto. Sí, por supuesto. En fin, yo hasta aquí lo dejo en esta
fecha. Bueno, mañana es el 2 de julio, mañana se cumple el 25 años del triunfo de Fox y de los 7 años de Andrés Manuel López Obrador, pero sí es muy importante revisar lo que ha pasado en este país en estos 25 años y claro, echando una mirada todavía un poco más para atrás, porque el salinismo sigue instalado. Estos del régimen de la transición, aduladores de Carlos Salinas, por cierto, no solamente de Zedillo. Pues ya, terminamos. Fíjate qué poderoso el 2006, o sea, qué momento más poderoso para la historia de México. No se dan cuenta ellos que es tan poderoso. Eso los marca, los evidencia, les acaba pues con el modus vivendi. Porque si hubieran resuelto realmente el 2006 de otra manera, es probable que ahorita estuvieran vigentes. No, es el 2006. Ellos firman un desplegado donde nos piden a los que votamos por Andrés Manuel que aceptemos los resultados. Y ellos dicen no hay evidencia de un fraude, hay errores, hay inconsistencias. No. Y lo firman, no me acuerdo, 100 y tantos, ¿no? Sí. Y ahí está la firma de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, etcétera. Y luego nadie se acuerda de eso, pero nosotros, Monsiváis promovió un desplegado de nuestra parte, éramos 440, diciendo no, que se vote, que se cuente voto por voto, casilla por casilla, y luego hablamos. Y hay una contradicción en esa frase que siempre repiten, y retomo a quien la dijo. Fue el 6 de septiembre de 2006, en un debate en el programa de Carmen Aristegui entre John Ackerman y Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba dijo ahí algo así más o menos, palabras más, palabras menos. El gran mérito del dictamen del tribunal es que puso sobre la mesa los elementos que van a dar pie a una nueva reforma electoral, aceptando que había muchísimas cosas indeseables en lo que había ocurrido en 2006. Perdón, no puede decirse que fue una elección que debió validarse. Esa frase de Córdoba refleja que había algo muy problemático ahí que no quisieron sanear, y es legítimo llamar a eso fraude, y es legítimo que se haya hecho una gran movilización y una gran impugnación que años después llegaría al poder. Y luego se quejan de la polarización después, ¿no? ¡Ay, la polarización! Bueno, diría yo por último, perdón, ahora que es que el INE ya es de la 4T. El 2003, antes inclusive de la fraude electoral, se repartieron el Consejo General del INE, el PRIAN. Así es. Con un sinvergüenza como Luis Carlos Ugalde como presidente. 2003. Todo estaba planeado para eternizarse. 3 años después del 2000, o sea, excluyeron a Jesús Cantú, que era el propuesto, lo excluyeron, para que quedaran puros del... Se agandallaron, se agandallaron el INE. Mucha gente no se acuerda. En fin. Vámonos. Muchas gracias. Gracias, hasta el... Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida. Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él, y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930, casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal.
Los vendedores de almas ya están en librerías.